que todos oigan. Hay una sola manera de escuchar y de oír, que es que otra persona me esté hablando, ¿sí? Nosotros somos esa persona que debemos llevar la palabra del Señor hasta que todos oigan. ¿Amén? Hoy hablaremos de la persecución. Existe un patrón de persecución y perseverancia que ha caracterizado al pueblo de Dios por miles de años. La persecución de los cristianos existe desde el comienzo de la humanidad y seguirá hasta el fin. Hasta que sigamos proclamando el nombre de nuestro Señor, seguirá la persecución. Desde los principios de los tiempos, podemos recordar a Caín y Abel, ¿sí? Abel cuando le dice a Caín, ¿por qué no fue tomada su ofrenda? ¿Cuál era la condición que Caín había ofrendado al Señor? Y le dice, esto está mal. Allí en el momento Caín se enoja con su hermano, el odio, la ira, hacen que lo mata a su hermano. También podemos ver en la Biblia a Job, fue severamente perseguido por el enemigo. Le sacó la familia, le sacó las posesiones, le sacó la salud, pero aún allí, en medio de todo lo que estaba viviendo Job, él nunca negó a Jesús. Su fe estuvo intacta. Luego, con el anuncio del nacimiento de Cristo, ¿sí?, vino una ola de persecución bajo el gobierno de Herodes, ¿sí?, que iba a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, allí ya venía la persecución. Podemos ver la persecución desde Génesis, ¿sí?, donde Caín y Abel ya vienen persiguiendo a aquellos que creemos, a aquellos que obedecemos la palabra del Señor. Que podamos recordar que nosotros también hoy en día estamos sufriendo persecución por creer en Cristo. Había un precio que pagar por seguir al Señor. Habían 12 discípulos, de los 12 continuaron el ministerio tras el ascenso del Señor al cielo. 11 de ellos murieron como mártires por la decisión de seguir a Jesús. Desde los tiempos de Cristo, sus seguidores han sufrido persecución a causa de su fe. Aproximadamente en el año 196 después de Cristo, Tertuliano dijo: los cristianos tienen la culpa de todo lo malo que nos está pasando. Si llovía, la culpa era de los cristianos. Si había terremoto, la culpa era de los cristianos. Todo lo malo que viniera al pueblo, decía, la culpa es de los cristianos. Tírenlos a los leones. Luego, allí en el año 304, la persecución llegó a un punto máximo de crueldad bajo la autoridad de Diocleciano. Todas las iglesias y las Biblias fueron quemadas. Los cristianos no podían estar en cargos públicos y estaban obligados a entregar sacrificio a los dioses romanos. Y si no lo hacían, tenían que matarlos. Los mataban. Fíjense ustedes hasta dónde llega la persecución a los hijos de Dios. Pero aún allí, en esa circunstancia, la iglesia seguía avanzando. Los cristianos de hoy en día continúan sufriendo al igual que antes. En países como China, Pakistán, Irak, Arabia Saudita, son torturados, son encarcelados, solamente por llevar una Biblia en la mano, solamente por decir el nombre de Jesús. Que estemos agradecidos de vivir en un lugar donde podemos salir y proclamar el Señor. Amén. Amén. Las autoridades de esos lugares queman las Biblias, queman las iglesias con el fin de erradicar la cristiandad. Quieren eliminar el cristianismo. La gravedad, a ver si se ve allí, tenemos en la próxima, más, ahí está, ¿sí? La gravedad de la persecución cambia, pero el objetivo del perseguidor no cambia. La persecución es causar sufrimiento por creencias. ¿Cuál es el objetivo? Silenciar a quien da testimonio de Cristo. En Hechos 1:8 dice: serán mis mártires hasta lo último de la tierra. Dios no estaba creando un culto, ¿sí?, a la muerte, sino estaba buscando un grupo de fieles que testificaran a cualquier costo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y el término mártir
mártir en la Biblia significa testigo, no testigo muerto, ¿sí? Nosotros debemos ser testigos del Señor. Y cuando yo podía ver todo esto, decíamos, no habrá ninguna persecución a causa de la fe, si no decimos o hacemos algo. Si en el entorno donde vos estás no abrís tu boca, no vas a tener persecución, vas a vivir cómodo. Pero si abrís tu boca para decir la palabra de Jesús, para decir quién es tu Señor, seguramente vas a tener gente que te critique, que te persiga, y gente que no esté de acuerdo con vos. Cuando un cristiano, un hijo de Dios dice, yo no sufro persecución, debe ser porque no estamos abriendo la boca. Debe ser porque no estamos siendo testigos de Jesús. Así que nos podamos preocupar por lo que nosotros estamos haciendo. Es importante abrir nuestra boca para saber y que los demás sepan quién es el Señor de señores. Amén. ¿Para qué nos sirve? Usted dirá, ¿para qué nos sirve conocer un poco más de la persecución? Bueno, sirve para que sepas cuánto han sufrido los cristianos a causa del Evangelio. Para que vos puedas entender que tenés la libertad de vivir una fe sin que nadie te esté diciendo te voy a meter preso por hablar de Jesús. Que puedas vivir tu fe sin miedo y sin reservas. Amén. Y aquí hoy vamos a conocer un testimonio de la India. Esa es la bandera, no sé, de allá lejos yo no veo nada acá, pero ustedes ven poco. Bueno, ahí vamos a conocer, ahí está la bandera de la India, ¿sí? Se encuentra ubicada en el continente asiático. En el siguiente foto vemos la religión principal de la India es el 80% hindú, el 10% es musulmán, y dice que la India, ¿sí? Los gobernantes no suben las estadísticas de cuántos cristianos hay, porque no quieren que se sepa, pero se calcula más o menos que hay un 5% en una población, ¿sí? De 1.400.000 millones de personas, o sea, muy poquito. Hay personas allí que son muy pobres, la mayoría de las personas en la India son muy pobres. ¿Quiénes son los perseguidores en la India? Grupos extremistas hindúes bien organizados. El gobierno busca purificar la India eliminando a los cristianos y ven a los conversos cristianos como traidores de la patria. ¿Qué significa seguir a Jesús en la India? Vamos a la próxima. Ahí está. Los informantes nacionales hindúes viven en casi todas las islas, ¿sí? Y cuentan e informan las actividades de los cristianos, lo que resulta en ataques y arrestos. Cuando los cristianos son atacados, a menudo retiran los cargos contra los atacantes para mostrar el perdón como testimonio de Cristo. Se han demolido y quemado iglesias, se han interrumpido las reuniones de culto y se han quemado Biblias y toda literatura cristiana. Eso es seguir a Cristo en la India. Muchos pastores han sido encarcelados y golpeados. A varios han sido martirizados cada año. Los cristianos son arrestados, retenidos hasta 3 semanas después de haber sido acusados falsamente de querer que los hindúes se conviertan al cristianismo. Ellos los meten en la cárcel y los tienen allí arrestados 3 semanas. Y es falso por lo que están haciendo y los acusan allí. La verdad que no es fácil ser un hijo de Dios en la India. Allí les voy a mostrar el mapa. Allí se encuentra la India. Y vamos a hablar en el siguiente mapa. Van a poder ver allí, es el color oscuro, ¿sí? Son los lugares, los países restringidos. Los más claritos son los hostiles y las áreas de observación, que hay muy poquito. Pero hoy vamos a aprender, ¿sí? ¿Qué son las áreas restringidas? Dice, donde las circunstancias sancionadas por el gobierno o bien las leyes contrarias al cristianismo llevan a que los cristianos sean acosados, aprisionados, ejecutados o privados de sus posesiones o libertades por los testimonios. Países donde prohíben que se tenga una Biblia o cualquier literatura cristiana. Después vemos las áreas hostiles.
Dice, naciones o grandes regiones de ellas, donde el gobierno podrá intentar brindar protección a la población cristiana. Pero los cristianos siguen siendo perseguidos por sus familiares, amigos, vecinos o grupos políticos a causa de su testimonio. ¿Sí? Fíjense qué diferencia con la Argentina. Hay una diferencia muy grande. Y aún así, hay hijos de Dios allí en la India que no tienen miedo y que salen a proclamar el Señor, a proclamar la palabra del Señor. Yo hoy traigo una ilustración para que toda esta introducción, para que conocieran qué es lo que es la historia y la persecución y para que conocieran el lugar donde esta familia se encuentra y para que puedan entender lo que se vive aquellos que salen tras el llamado del Señor de hacer misiones. Hoy vamos a conocer la historia de Cande y Bindi, que allí los chicos van a poner las fotos. Allí se los presento. Ellos son un matrimonio. Yo les voy a contar a grandes rasgos la historia de ellos. Quiero que se imaginen lo que es esta situación. Quiero que se pongan en la piel de sus hermanos. Son sus hermanos. Son aquellos que están siendo perseguidos por llevar la palabra del Señor. Dice, Bindi conoció a su futuro esposo en el año 2017, cuando su padre trajo a un joven compañero de trabajo llamado Cande a su casa. Entre las primeras conversaciones que hubo una discusión sobre alguien llamado Jesús, quien Cande estaba ansioso porque Bindi conociera. Él me contó cómo llevó un cambio en su vida conociendo a Jesús y sobre la paz que estaba experimentando, recordó Bindi. Él me ayudó y me guió a aceptar a Jesús como mi Salvador. Aunque los padres de Bindi tenían creencias animistas, aprobaron la decisión de su hija de seguir a Cristo, así como su deseo de casarse con Cande. Después de la boda, los recién casados se mudaron a una casa que Cande había construido en una aldea cercana, donde fueron los primeros y únicos cristianos de la comunidad hindú. A medida que fueron creciendo, conocieron a sus vecinos. Bindi y Cande frecuentemente compartían el Evangelio con ellos y oraban por los enfermos. En poco tiempo, su fe llamó la atención de los líderes de la aldea. Algunos de la comunidad comenzaron a insultarlos, llegando finalmente a violentas amenazas contra la pareja. Con la oración y nuestra confianza en Dios, continuamos camino con lo que Jesús dijo. Cande servía en una iglesia allí en la ciudad cercana, e incluso después de un largo día de trabajo, y él nunca faltó a una reunión, ni a una oración, ni a un estudio bíblico, en obediencia a Cristo. También ayudaba a los pobres de varias maneras. Para que su fe siga activa, continuaba allí trabajando en el ministerio. Pero todo esto seguía irritando a los líderes locales, quienes eventualmente le pidieron a Cande que renunciara públicamente a su fe cristiana en una reunión comunitaria. En respuesta, Cande dio una exhaustiva explicación de que no dejaría de seguir a Jesús. Cristo es mi centro, dijo él. Los hindúes radicales pronto visitaron a Cande en su casa, presionándolo para que participara de una ceremonia donde debía dar honores a dioses hindúes y para que contribuyera en varias causas hindúes. Cuando él se negó, los radicales lo amenazaron con matarlo. Cada vez que Bindi y Cande enfrentaban persecución, oraban por fortaleza para soportar el ataque. Cande con frecuencia leía el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados son los perseguidos a causa de la justicia. Eso lo podemos encontrar en Mateo 5:10. En el 2018, poco después del nacimiento de su primera hija, un grupo de jóvenes interrumpió la casa, amenazándolos, insultándolos.
por su fe cristiana. Cuando Candace respondió valientemente, los hombres tomaron a la madre de Bimni, que estaba allí ayudándoles con la bebé. La llevaron a la jungla cerca y agredieron de ella sexualmente. Cuando los hombres se fueron de allí, 4 de ellos fueron condenados. La violencia no terminó con la agresión a la mamá de Bimni, ni con el arresto de los atacantes. La familia continuó recibiendo amenazas por negarse a renunciar a su fe. Un 7 de junio del 2020, estamos en el 2020, ¿sí? Candace recibe una llamada telefónica anónima de un hombre que amenaza con matarlo. Candace le cuenta a su esposo sobre la llamada e inmediatamente oraron al respecto. Esa noche, alrededor de las 8, durante el tiempo habitual de oración familiar, alguien llamó fuertemente a la puerta. Cuando Candace miró hacia afuera, vio un grupo de hombres armados. Si Dios desea quitarme la vida, es su voluntad, dijo Candace a Bimni. Si Dios quiere salvarme, me salvará. Sin importar lo que suceda, no debes renunciar a tu fe. Debes seguir a Cristo, le dijo Candace a Bimni. Allí, en momentos después, uno de los hombres derribó la puerta y arrastró a Candace fuera de la casa. Bimni lo siguió a la multitud rogándole que lo perdonara, que perdonara la vida de Candace. Cuando los hombres la ahuyentaron, ella corrió a la casa de un miembro de la iglesia, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, el cuerpo de Candace fue encontrado junto al camino que llevaba a la iglesia y lo habían matado. Después del asesinato de Candace, Bimni y sus hijos fueron a vivir a la casa de sus padres. Aunque su padre nunca se opuso a la fe cristiana y su madre incluso había llegado a la fe en Cristo, el padre de Bimni sugirió que tal vez ella debería dejar de seguir a Jesús. Su esposa había sido agredida sexualmente y su yerno había sido asesinado. Y él simplemente no podía soportar más la preocupación de perder a Bimni también. Pero en respuesta a la petición de su padre, Bimni respondió algo que recuerdo que me dijo Candace. ¿Viviré por Jesús o moriré por él? Dijo, pero nunca volveré atrás. Bimni no ha regresado a su casa porque el asesino todavía sigue suelto y teme otro ataque. Pero el asesino de su esposo no la ha disuadido de seguir a Cristo. De hecho, la ha inspirado a seguir con mayor fidelidad. Y un profundo amor y compromiso de Candace hacia Jesucristo. Dijo, el ejemplo de vida de Candace me ayuda a mantenerme siguiendo a Jesús. Bimni dijo que una de las cosas que más extraña es la fe inquebrantable de Candace. La oración familiar y los estudios bíblicos ya son diferentes ahora. Todavía pienso en las últimas palabras de Candace y cómo permaneció fiel y confió en el Señor hasta su último momento de vida. Dijo también, debo confiar en el Señor y mantenerme firme en Jesús. A pesar de la gran pérdida que ha sufrido, Bimni dijo que trataría de perdonar a los asesinos de Candace. Me atrevería a decirles, mi esposo está en eterna paz. ¿Por qué lo hicieron? Miren, estas 2 niñas ahora no tienen padre. Bimni dijo que ha aprendido más sobre la fidelidad y los propósitos de Dios desde la muerte de Candace. Dios ha provisto lo que necesito. Me está enseñando a permanecer fuerte para que así pueda hacer frente y pueda ayudar a otras mujeres. Amén. ¿Pudieron imaginarla? Vamos a dar un aplauso a esta mujer. No me digan que esto no es un ejemplo de amar al Señor. Es un ejemplo de obediencia al Señor. Cuando nosotros podemos conocer la historia de una familia, estamos hablando de una sola familia perseguida, podemos entender cuánto amor tienen por aquel que no conoce del Señor, entregando su vida para que aquellos que están perdidos puedan llegar a los pies de Cristo.
Ellos tenían, y hoy en día Indy tiene, 6 principios, ¿sí?, de todo cristiano perseguido, que es valentía, gozo, sacrificio, perdón, fidelidad y perseverancia. Hoy, los que estamos en este lugar, ¿tenemos esos principios en nuestras vidas? ¿Tenemos el gozo, la perseverancia, el sacrificio, el perdón, la valentía de que pese a lo que esté pasando en mi vida, no me detendré? Podemos decir en nuestra vida, ¿viviré o moriré por Cristo? La verdad que es muy difícil para una familia mantenerse en pie en medio de ese dolor. Pero aún así, ella sigue agradecida al Señor, aún así ella sigue caminando en Cristo. Y cuando yo lo podía llevar a nuestra vida, allí en la India es un país restringido, nosotros no. Pero usted sabía que aquí en la Argentina recibimos hostilidad. ¿Sabes? En Cuadro Venegas recibimos hostilidad. Que en tu hogar muchas veces recibís hostilidad, te persiguen. Ella recibió insultos, ellas recibieron maltrato, ellos recibieron persecución. Y aunque no lo creas, vos también vivís en un lugar donde la gente, la sociedad, nos percibe como hijos de Dios. El gobierno, ¿sí?, nos deja muchas veces, los gobernantes nos dejan de lado, nos somos marginados. Cuando queremos hacer un evento, muchas veces tenemos que andar llevando las cartas para que nos presten un móvil, para que estén con nosotros. Cuando se hace el evento de la Regla Vendimia, ves policías por todos lados, te cortan todas las calles, todo. Cuando hacemos un evento a los hijos de Dios, hay muchas trabas para conseguir ayuda. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nos quieren callar. Pero como los hijos de Dios que somos, no debemos callar. ¿Hay algún momento en tu vida que irritas a alguien, como lo hacía Vindy con los que estaban en la aldea? ¿Irritas a alguien cerca tuyo cuando hablas de Jesús? ¿Saben que a mí me pasa? Tengo una persona muy cercana a mi familia que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de Jesús, nos dice que a él no le gusta que esos temas se toquen en la casa. Entonces en esa casa nos callamos. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Callamos. Respetamos la casa, ¿no? Pues si no es mi casa no puedo mandar yo. Pero ahí nos están callando. Ahí estamos sufriendo persecución. Estamos sufriendo hostilidad, perdón. Nos están diciendo, acá no hables. Aún si hablamos de, no sé, ¿cómo te sacaste en la prueba del libro histórico? Nada. Eso irrita a los que no creen en Jesús. Y muchas veces creemos que no recibimos nosotros hostilidad de los que tenemos alrededor. Y ahí podemos aprender que hay gente que se irrita cuando un hijo de Dios abre la boca. Que no te calla. Que no te calla. Que puedas seguir hablando, moverte de ese lugar y puedas seguir pronunciando el nombre de nuestro Señor. ¿Alguna vez te han hecho elegir